¿Qué tal, amigos de YouTube? Bueno, en esta ocasión nos llega este dispositivo. Este es un A21S, tiene última seguridad. No recuerdo cuál, pero no deja instalar aplicaciones. Ya vieron que tenía un pin, ¿verdad? Ahora, claro, la cuenta de Google voy a tapar un poco acá porque les quiero mostrar ahí. Con 4 cámaras ahí. Bueno, vamos a realizar un proceso. Podemos hacer varios procesos con este dispositivo. Por ejemplo, lo del táctil, ir a los sonidos, los tonos, bajar la barrita. Eso ya es viejo. Si quieren hacerlo así, allá ustedes. Yo voy a utilizar FRP. Vamos a conectarlo. Yo ya estoy conectado al Wi-Fi. Si lo ven, tiene que estar conectado. Lo voy a hacer porque quiero hacer que este video sea bastante rápido. Así que ahora yo estoy comenzando. Le di clic ahí. Yo voy a poner la herramienta. La voy a dejar ahí en la descripción. Acá al lado puede que ponga la pantallita de cómo es la herramienta, qué es lo que tienen que presionar y todo. Bueno, aquí aparece ver y nos va a enviar a YouTube o bien desde ahí a Chrome. Si no te manda a YouTube, o sea, a Chrome, puedes buscar ahí mismo en YouTube nuestro canal y bueno, pinchas el último video y ahí aparecer en FRP o algún FRP, te metes a la página que es la siguiente: gsmneo.com gsmneo.com/FRP. Es bastante sencilla, muy fácil de entender. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Tenemos que tener nuestra cuenta de Samsung, y vamos a utilizar Galaxy Apps. Bueno, para la cuenta Samsung muchos dan muchas vueltas. Yo lo voy a hacer bastante rápido. Me voy aquí a ajustes, voy acá donde está el icono del usuario y me va a solicitar mi cuenta. No recuerdo si voy a ver si pongo una cuenta acá. Voy a tratar de poner una cuenta, a ver si me recuerdo. Estoy en este minuto colocando lo que es la cuenta y la contraseña. Esa cuenta ustedes pueden creársela sin problema. Es súper importante que traten de, por ejemplo, en este caso va a solicitar lo que es en este caso aquí, verificación con mensaje de texto. Voy a hacer acá en este minuto, voy a hacer que me llegue un código. Yo no lo tengo en mi cuenta en este minuto. Yo no tengo mi cuenta puesta, nada, en mi computadora ni en otro celular. No tengo nada, lo tengo puesto de hecho en un Motorola. Me llegó acá recién el aviso acá está. Me llegó el aviso de la cuenta. Ahí está el número, que es 0041484. Le damos realizar. Ahí está mostrando. Bueno, aquí yo borré un poco mi cuenta para que no se vea. Y ya tenemos la primera parte realizada. Y la segunda parte es posible que nos vuelva a bloquear si llegamos a actualizar. Nos vamos aquí a la Galaxy Apps o a la Galaxy Store y posiblemente nos pida actualizar. Yo le voy a dar cancelar, a ver si me deja, porque yo le di actualizar y me cerró. No me deja. Voy a tener que darle a actualizar y que me cierre el dispositivo, porque lo que va a hacer es cerrarme el dispositivo y me va a dejar donde estaba en Wi-Fi. Espero que lo haga. Si no lo hace, bueno, ahí ven, me lo cerró. Pero voy a volver a utilizar el mismo proceso. Voy a desconectar del cable, voy a volver a conectarlo y voy a hacer que el programa vuelva a detectar el dispositivo, y le voy a dar nuevamente bypass FRP. Voy a ver si me lo detecta bien, porque parece que no conectó bien el cable. Vamos a ver. Ahí sí, ahí detectó en la computadora. Yo en este minuto no voy a mostrar nada de la computadora, solamente quizás unas imágenes, qué sé yo,
que esto es para un Lockers, entonces ya ustedes entienden de qué se trata todo esto, así que voy a darle aquí bypass FRP y va a hacer la magia nuevamente, que lo que hace es transformar esto en un dispositivo de teclado con drivers y me manda a este apartado. Ven, aquí ya no me manda a ningún lado. Entonces puede hacer lo siguiente, pueden ir aquí donde está el usuario, configuración, about y condiciones de servicio de YouTube, de ahí me abre nuevamente el dispositivo. Voy a ir a GSM Neo FRP nuevamente porque la verdad es que me lo cerró. Vamos a Galaxy Store y bueno, aquí viene la magia, porque acá ya actualizó y yo voy a buscar una aplicación. Esta aplicación es lo que está salvando hoy en día los dispositivos. Esto no solamente para porque yo ahora no puedo hacer anclar ventanas, no puedo hacer carpeta segura, no puedo instalar aplicaciones, ya tengo todo cerrado, pero falta algo. Tenemos acá una aplicación que se llama Google Play Service Hidden Settings. Fíjense bien, voy a acercarlo acá para que se vea bastante. Esa aplicación le voy a dar descargar y me va a descargar lo que es una aplicación que me muestra los servicios que están ocultos de ajustes. Aquí están todos. Entonces yo voy a ir al final donde dice Web Page on Body Promotion. Es la penúltima y ya me manda aquí dentro lo que es pin, pero en este caso voy a poner patrón. Recuerden que tenía un pin, entonces yo voy a poner un patrón para identificarlo, que obviamente sí lo cambió. Entonces vamos a darle confirmar y quizás me pida un montón de cosas. Eso ya está listo, vamos a volver todo. Quizás me muestre ahí publicidad, no me deje retroceder por un tema de que Galaxy Store está mandando publicidad, porque como no tienen dinero, como ellos no ganan dinero, entonces obviamente nos mandan publicidad, porque ellos son una persona muy pobre, pues no tienen plata, esto desgraciado. Así que como no tienen dinero, nos mandan publicidad. Así que bueno, va a ver la actualización y en vez del pin ya me pide el patrón. Sencillo. Así que ahora le ponemos el patrón y vemos que avanza. Aquí hay gente que está trabajando, así que si escuchan bulla atrás es porque están trabajando, así que no están jugando, la gente que está atrás está trabajando. Entonces vamos a darle omitir y ya estaría el proceso listo. O sea, nos tomó, si lo hacemos más rápido, nos tomó 5 o 6 minutos, más que eso no nos tomó. Entonces lo importante de este proceso es que se haga bastante rápido. O sea, este es para las personas que ya nos siguen. Si obviamente no te viste o no sabes cómo poder hacer este dispositivo con el FRP, yo te voy a dejar un video aquí. Vamos a dejar un video aquí para que veas cómo se realiza y no tener que ver obviamente la pantalla, porque en este caso yo quiero, ¿qué es lo que quiero yo? Mejorar la edición, o sea, la imagen de esto, porque obviamente últimamente hemos estado con problemas de imagen, o sea, hemos estado con grabaciones bastante paupérrimas, o sea, malas, y a mí no me gusta eso. Yo quiero que se vea algo de calidad, algo bien, y en este caso sí se ve fantástico, se ve hermoso, ¿no? Así que voilà, miren, bello quedó el dispositivo, ya quedó desbloqueado sin hacer mucho esfuerzo. Simplemente descargamos esa aplicación, obviamente de la Galaxy Store. No podemos descargarla ni instalarla así como así, porque obviamente como no tenemos la posibilidad de instalar algún tipo de aplicación, entonces no vamos a poder, ahí está, no vamos a poder instalarla directamente, así que le vamos a dar ninguno para que quede sin seguridad. Y bueno, yo le voy a desinstalar acá, desinstalar, y ya quedó listo. Así que sale A21S para, vamos a, no me lo desinstaló, sí, a ver, vamos a ver, no, ahí sí lo desinstaló.
Lo que pasa es que el procesador de este es muy lento. Todavía debe estar cargando cosas. Así que, bueno, señores, ya quedó. Eso es todo. Ya tenemos listo. Ni siquiera tuve que cortar este video. Lo hice pero rapidísimo. Así que, señores, así de simple y así de rápido. Esto es Geeklock para el mundo. Hasta pronto, mortales.